¿Alguna vez te has detenido a observar cómo los pensamientos emergen y se disuelven en la quietud de la mente? El miedo, como una nube pasajera, tiene la capacidad de velar la claridad de nuestra conciencia, influyendo en nuestras decisiones y acciones de formas que a menudo no percibimos. En la práctica Zen, el miedo no es visto como un enemigo a ser combatido, sino como una manifestación natural de la mente, una oportunidad para profundizar en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. El día de hoy, hablaremos de cómo el miedo, esa sombra que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, puede ser transformado en un maestro invaluable. Exploraremos juntos cómo el miedo, en lugar de paralizarnos, puede guiarnos hacia un camino de autodescubrimiento y paz interior. Acompáñame en este viaje de liberación, donde aprenderemos a observar, aceptar y finalmente trascender nuestros miedos más profundos. Bienvenidos a Despegar Emocional. Comencemos. El miedo es una emoción natural, profundamente enraizada en nuestro ser. En el Zen lo consideramos una señal que nos invita a despertar y volver al presente. No podemos simplemente abordar el miedo con soluciones superficiales. Debemos profundizar en su origen y comprender su naturaleza esencial. El miedo, como todas las emociones, es un maestro, mostrándonos las áreas de nuestra vida donde aún no hemos encontrado paz. Estudios modernos confirman que el miedo crónico puede impactar profundamente nuestra salud mental y física. En la perspectiva Zen, cuerpo y mente son uno solo. Lo que afecta a uno, afecta inevitablemente al otro. Cuando el miedo se arraiga en la mente, su energía puede distorsionar el equilibrio natural del cuerpo, creando tensiones y bloqueos. Aprender a observar este proceso sin apego es el primer paso hacia la liberación. El miedo se manifiesta en formas diversas, desde la ansiedad que nos inmoviliza hasta el impulso de evitar ciertas experiencias por temor al dolor. En el Zen, entendemos que estos patrones surgen de la ilusión de que debemos protegernos de la vida. Pero la vida, como un río, fluye incesantemente, y resistir su curso solo genera sufrimiento. En lugar de evadir, el Zen nos invita a abrirnos a la experiencia completa, a aceptar lo que es, sin juzgar ni temer. ¿Cómo podemos reconocer estos miedos en nuestra vida diaria? La práctica Zen nos enseña a prestar atención plena a nuestra mente, a observar los patrones repetitivos que revelan nuestras ansiedades más profundas. A través de la autoobservación consciente, comenzamos a ver estos miedos no como enemigos, sino como oportunidades para el crecimiento espiritual. Ahora, exploraremos juntos los 7 miedos más comunes y las enseñanzas que el Zen nos ofrece para superarlos. El primer miedo que exploraremos es el miedo a decepcionar a los demás. Este miedo se arraiga en el apego a la aprobación externa, un fenómeno que el Zen nos enseña a reconocer y soltar. Aquellos que experimentan este miedo pueden perderse en la complacencia, olvidando su propio camino en la búsqueda de la validación de los demás. Este miedo suele tener su origen en la infancia, cuando aprendemos a valorar la aceptación de los demás más que nuestra autenticidad. Este miedo se manifiesta en la vida adulta como una tendencia a complacer, a evitar conflictos y a asumir responsabilidades que no nos corresponden. En el Zen, aprendemos que no es posible agradar a todos, y que intentar hacerlo es una fuente segura de sufrimiento. La práctica de la autoaceptación y la compasión hacia uno mismo es esencial para soltar este miedo. Al establecer límites y aprender a decir no cuando es necesario, comenzamos a proteger nuestra paz interior y a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. El segundo miedo que exploraremos es el miedo a perder el control. En el Zen, entendemos que el deseo de controlar es una ilusión nacida del ego. Aquellos que temen perder el control a menudo se aferran a la perfección, intentando que todo sea de una manera específica. Este miedo genera una tensión constante, tanto en la mente como en el cuerpo, impidiéndonos disfrutar del flujo natural de la vida. Este miedo se manifiesta en comportamientos como la planificación excesiva, la evitación de lo desconocido y la preocupación constante por lo que podría salir mal. La respuesta zen a este miedo es soltar el control,
aceptar la impermanencia y confiar en el proceso de la vida. A través de la meditación, aprendemos a relajarnos en la incertidumbre, a encontrar paz en el cambio constante que es la vida misma. Esta práctica nos enseña que la verdadera libertad proviene de aceptar lo que es, en lugar de intentar controlarlo todo. Hasta ahora, hemos explorado dos grandes miedos. Te invito a reflexionar sobre si te identificas con alguno de estos temores y si estás dispuesto a dejarlos ir para encontrar la paz interior. Como guía en este camino, estaré aquí para leer tus comentarios y acompañarte en este viaje de autodescubrimiento y liberación. El tercer miedo es el miedo a no ser perfecto. Este miedo es una carga pesada que muchos llevan, especialmente en estos tiempos modernos, donde las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas aparentemente perfectas. En el Zen, comprendemos que la perfección es una ilusión creada por la mente. Nadie es perfecto, y la verdadera paz no se encuentra en alcanzar ideales inalcanzables, sino en aceptar nuestras imperfecciones con compasión. Este miedo surge a menudo en la infancia, cuando se nos enseña que nuestro valor depende de nuestros logros y de la comparación con los demás. Pero en el Zen, aprendemos que nuestro verdadero valor no está en lo que hacemos, sino en lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Practicar la compasión hacia uno mismo y la aceptación incondicional nos ayuda a soltar la necesidad de perfección y a vivir en paz con nuestras imperfecciones. El miedo a no ser perfecto se manifiesta en la autocrítica constante, en la procrastinación y en la ansiedad por cumplir con expectativas irreales. La respuesta Zen es simple pero profunda. Acepta que eres suficiente tal como eres. Limitar el uso de las redes sociales y evitar la comparación constante con los demás también puede ayudar a reducir este miedo. Recuerda, el camino hacia la paz comienza con la aceptación de lo que es, tal como es. El cuarto miedo que exploraremos es el miedo a sufrir. En el Zen, comprendemos que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. No podemos evitar el dolor, pero podemos aprender a no añadir sufrimiento innecesario a nuestras vidas. Este miedo nos lleva a evitar situaciones que podrían causarnos dolor, pero en hacerlo también evitamos muchas oportunidades de crecimiento y transformación. El miedo a sufrir puede llevarnos al aislamiento, a la evasión de relaciones y experiencias que podrían enriquecernos. En el Zen, practicamos la aceptación del sufrimiento como una parte natural de la vida. En lugar de huir del dolor, lo enfrentamos con coraje y compasión. Al hacerlo, descubrimos que el sufrimiento no es el enemigo, sino un maestro que nos enseña las lecciones más profundas de la vida. El quinto miedo que exploraremos es el miedo a la muerte. La muerte no es vista como el final, sino como una transición natural en el ciclo de la vida. El miedo a la muerte surge del apego al yo, al deseo de permanencia y control. En la práctica Zen, meditamos sobre la impermanencia para aceptar la muerte como una parte inevitable de la existencia, liberándonos así del miedo. El miedo a la muerte se manifiesta en la ansiedad por el futuro y el deseo de aferrarnos a la vida de una manera que nos impide vivir plenamente en el presente. En el Zen, aprendemos a soltar este apego, a aceptar la muerte como parte del flujo natural de la vida. A través de la meditación en la impermanencia, encontramos paz en la comprensión de que la muerte es simplemente una transición, no un final. El sexto miedo es el miedo a la soledad. En el Zen, la soledad no es vista como un castigo, sino como una oportunidad para conectar con nuestro ser interior. Este miedo surge del apego a las relaciones externas, del deseo de evitar el vacío interior. En la práctica Zen, aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, a encontrar la verdadera compañía en la quietud del ser. El miedo a la soledad se manifiesta en la dependencia emocional y en la búsqueda constante de compañía para llenar un vacío interior. En el Zen, aprendemos a abrazar la soledad, a verla como una oportunidad para profundizar en nuestra práctica y para descubrir la riqueza que existe dentro de nosotros.
La meditación nos ayuda a cultivar una conexión profunda con nuestro ser interior, disolviendo así el miedo a la soledad. El séptimo y último miedo que exploraremos es el miedo al cambio. El cambio es la esencia misma de la vida. Todo es impermanente, todo está en constante transformación. El miedo al cambio surge del apego al estado actual, del deseo de mantener las cosas tal como son. En la práctica Zen, aprendemos a fluir con el cambio, a aceptar la impermanencia como una parte natural de la existencia. El miedo al cambio se manifiesta en la resistencia a nuevas experiencias, en la negativa a soltar el pasado y en la ansiedad por el futuro. En el Zen, aprendemos a abrazar el cambio con una mente abierta y un corazón dispuesto. La práctica de la meditación nos ayuda a soltar las ataduras al pasado y a recibir el presente con gratitud, sin miedo a lo que pueda venir. Hasta este punto, hemos explorado los 7 grandes miedos que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Quiero invitarte a reflexionar sobre cómo estos miedos se manifiestan en tu vida y qué pasos puedes tomar para liberarte de ellos. El camino hacia la paz y la liberación comienza con la aceptación de lo que es, tal como es. Nos encontraremos en el siguiente paso de este viaje hacia la paz interior, donde seguiremos explorando juntos los misterios de la mente y el corazón. No te lo pierdas. El miedo es una sombra que puede oscurecer el brillo de nuestras vidas, pero es importante recordar que incluso las sombras más oscuras desaparecen cuando enfrentamos la luz. Dentro de cada uno de nosotros hay una fuente inagotable de valor y fuerza, esperando ser descubierta. El miedo es un compañero natural en el viaje de la vida, pero no debe ser quien tome las riendas. Hoy, te invito a reconocer ese miedo, a aceptarlo, y luego a dar el primer paso para superarlo. Cada vez que damos un paso adelante, enfrentamos la posibilidad de fallar, pero también la oportunidad de volar. El miedo quiere que te detengas, que te quedes en tu zona de confort, pero la vida comienza cuando decides romper esas barreras invisibles. Recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Cuando te atreves a mirar más allá de lo que te asusta, descubres un mundo lleno de posibilidades, de crecimiento y de nuevas experiencias. Piensa en todas las veces que el miedo ha tratado de detenerte, cuántos sueños has postergado, cuántas oportunidades has dejado pasar. Hoy es el día para cambiar esa historia. Hoy es el día para decirte a ti mismo que mereces más, que eres capaz de más. El miedo no define quién eres, lo que realmente te define es la forma en que eliges enfrentarlo. Es en esos momentos de incertidumbre donde realmente descubres tu verdadera fortaleza. Visualiza tus miedos como puertas cerradas, y ahora imagina que tienes la llave para abrir cada una de ellas. Esa llave es tu determinación, tu deseo de crecer y tu creencia en que eres capaz de superar cualquier obstáculo. Al abrir esas puertas te das cuenta de que lo que antes parecía imposible, ahora es simplemente un nuevo desafío, una nueva oportunidad para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. No estás solo en este viaje. Todos enfrentamos miedos en diferentes momentos de nuestras vidas, pero es al compartir nuestras historias, al apoyarnos mutuamente, que encontramos el valor para seguir adelante. Hoy, da un paso hacia tus miedos y observa cómo comienzan a desvanecerse. Atrévete a ser valiente, atrévete a vivir sin limitaciones, y recuerda que el mundo pertenece a aquellos que se atreven a dejar atrás el miedo y abrazar la vida con todo su corazón. Si este video te ha inspirado y te ha ayudado a encontrar el valor para dejar atrás tus miedos, te invitamos a suscribirte a Despegar Emocional. Únete a nuestra comunidad, donde exploramos juntos el camino hacia la paz interior, la superación personal y el bienestar emocional. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Comparte este mensaje con quienes lo necesiten y juntos sigamos creciendo, enfrentando nuestros miedos y abrazando la vida con valentía. Gracias por ser parte de este viaje.